Good morning Buenos días and welcome to Iglesia Casa de y Alabanza. bienvenidos a Casa de Alabanza. We welcome all those that are visiting us on Facebook Live and Instagram and YouTube. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por Instagram y por Facebook y YouTube. We're so glad that you're here with us. Estamos tan contentos de que están aquí con nosotros. My name is Pastor Frank Mi Galli. nombre es Pastor Frank Galli. I'm pinch hitting for the pastor today, Estoy reemplazando al pastor hoy. and it's always an honor to share the Word of God with you. Siempre es un honor compartir la palabra de Dios con I ustedes have the honor of having the Apostle Bobby Cruz here, y tener el honor de tener al apóstol Bobby who Cruz is aquí con my first nosotros, teacher in the Lord. quien fue mi primer maestro en el Señor, Wishing him a happy birthday, deseándole un feliz and cumpleaños thank you for all you've done, y gracias por todo lo que has hecho, for your teaching. por tus enseñanzas. He not only taught the Word, Él no solamente enseñó la palabra, but he taught it by example. sino que la enseñó por ejemplo, And that's even better. dando ejemplo, y eso sí, mejor todavía. So as always, Así que como siempre, I'm not going to be very long, no voy a ser muy largo, but I'd like to give you a story. pero quisiera darles una historia. There was a man sitting in a restaurant, Había un hombre sentado en un restaurante and he was y crying. él estaba llorando. And the waiter came up to him and said, "What's wrong?" El mesero se le acercó y le preguntó, ¿qué pasa? He said, "My wife got mad at me, Dijo, mi esposa se enojó conmigo and she said she wasn't going to talk to me for a month." y dijo que no me iba a hablar por un mes. The waiter said, "That's horrible." Y el mesero dice, qué horrible. He said, "I know. Y sí, lo sé. And today that month is over." Y hoy se termina ese mes. I know what you're thinking. It's Yo sé lo que Annie están Lou pensando. and Que tiene que ver con Anilú. the other day, she was on the phone for only a half hour. El otro día estaba haciendo una llamada por solo media hora. I go, "Wow, it's a miracle. You're almost always 2 hours on the phone." Le pregunté, qué milagro, casi siempre te tarda 2 horas en el She said, "I teléfono. know, it was the wrong number." Ella dijo, sí, yo sé, era el número equivocado. What? You know, the truth is, Annie Lou doesn't talk much La verdad es que Anilú no habla mucho when she's sleeping. cuando está durmiendo. Stop, Frank. Para Frank. After Annie Lou and I bought our first home, Después de que Anilú y yo compramos nuestra primera casa, I decided I want to do some gardening. yo decidí que quería hacer un poco, arreglar el jardín. I didn't know much about gardening, but I said, I'm going to do some gardening. No sabía mucho acerca de la jardinería, pero dije, voy a arreglar So el I remember jardín. cutting the grass out where I was going to plant the flowers. Recuerdo cortar la grama donde iba a plantar, a sembrar las I prepared the flores. soil. Preparé la tierra. Then I planted the flowers and the shrubs. Sembré las maticas y las I flores. said, it looks pretty Y good. dije, luce bien. Actually, Annie Lou said it looked pretty good. De verdad, hasta Anilú dijo que lucía bien. But wouldn't you know it, Pero imagínense que about 2 weeks later, 2 semanas después, there were these weeds growing out habían unas cizañas que estaban creciendo among the flowers. entre las flores. I thought, that doesn't look good. Yo dije, eso no luce bien. So I decided I'm going to pull out the weeds. Así que decidí que voy a arrancar la So cizaña. I started pulling out the weeds. Así que comencé a arrancar la And cizaña. wouldn't you know it, I pulled out some of the flowers as well. Imagínense que también arranqué algunas Come de las on, some of you flores. know what I'm talking Algunos de about. ustedes saben de lo que estoy hablando. So I finally got the garden fixed up again. Finalmente arreglé el jardín And wouldn't you know it, y ¿saben qué? about 2 weeks later, 2 semanas después there were weeds again. habían cizañas otra And it vez looked like there were more y weeds. parecía como que había más cizaña. And I said, I'm done with this gardening Yo dije, thing. ya no más jardinería. Folks, what an image. Hermanos, qué imagen. Weeds and flowers growing together. Cizaña y flores creciendo It leads me juntos. to our scripture for today. Me lleva a la escritura de hoy. In Matthew chapter 13, En Mateo capítulo 13, beginning in verse 24, comenzando en el versículo 24, Jesus told them another parable. Jesús les contó otra parábola. He said, the kingdom of heaven Él dijo, el reino de los cielos is like a man who sowed good seed es como un in the hombre field. que sembró buena semilla en su campo. But while everyone was sleeping, Pero mientras que todo el mundo dormía, his enemy came, llegó su enemigo he sowed weeds and wheat and went away. y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. And when the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. Next verse. Pero cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. The owner's servants came to him and said, Sir, didn't you
sow good seed in your field? When then did the weeds come from? Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? An enemy did this, he replied. The servants asked him, do you want us to go and pull them up? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, he answered, because while you're pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. No les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Let both grow together. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Somebody say both. Alguien diga juntos. Let both grow together Dejen que crezcan juntos hasta la until the cosecha. harvest. Hasta la cosecha. At that time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned, then gather the wheat and bring it into my barn. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Jesus said, let both grow together. Jesús dijo que dejen que los dos crezcan juntos. When Jesus was talking about the kingdom of God or the kingdom of heaven, Cuando Jesús estaba hablando del reino de Dios o el reino de los cielos, it was a relatively new term for the people of Israel. para el pueblo de Israel era un término relativamente nuevo. In fact, Israel De hecho, Israel, saw themselves as a kingdom, ellos se percibían como un reino, as a nation, como una nación, and in a military sense. en un sentido militar. And they knew when Messiah would return, Y ellos sabían que cuando regresaba el Mesías, they would be able to overthrow Rome, who was the kingdom of that time. ellos iban a poder conquistar a Roma, que era el reino de ese tiempo. But Jesus had another idea. Pero Jesús tenía otra idea. He taught them the kingdom of heaven Él les enseñó que el reino de los cielos, as an invisible realm, Él enseñó el reino de los cielos como un esfero invisible, a spiritual realm. un esfero espiritual. So not only did he have to explain the kingdom Así que no solamente tuvo que explicar el reino and teach them about the kingdom of y God, enseñarles acerca del reino de Dios, but he had to demonstrate it. sino que tuvo que demostrar. For example, I can explain to you what love is, Por ejemplo, yo les puedo explicar lo que es el amor, and that's y good. eso es bueno. But demonstrating what love is Pero demostrar lo que es el amor is better. es mejor. If someone needs food or clothing, Si alguien necesita comida o ropa and you tell them that you'll pray for them, that God will supply, y le dices, voy a orar por ti y Dios te va a suplir, that's good. eso es bueno. But if you give them food and clothing, Pero- that's better. Pero si tú le das comida y ropa, eso es mejor. In fact, James says, De hecho, Santiago dice, suppose a brother or sister Digamos- is without clothes or needs food. digamos que un hermano o una hermana necesita comida o ropa. If one of you says to them, go in peace, keep warm, well fed, but does nothing about the physical need, then what good is it? Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? In the same way, faith without works is dead. Así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta. So Jesus would explain the miracles Así que Jesús explicaba los milagros, because many of the miracles he did, porque muchos de los milagros que él hacía, coming from the spiritual realm, viniendo del esfero espiritual, being manifested in the physical realm. siendo manifestados en lo físico. Many did not understand, Muchos no entendían, even though the miracles were a physical manifestation. aunque los milagros eran una manifestación física. Healing the blind, Sanar a los ciegos, The lame walking, los mancos caminando, lepers getting los healed, leprosos sanándose, persons being delivered from demonic possessions. personas siendo liberadas de posesiones demoníacas. It represented something Eso spiritual. representaba algo espiritual. So he had to explain it to them. Así que él se lo tuvo que explicar. And there were those who heard Y habían aquellos que oyeron and they understood the truth. y entendieron la verdad. The truth was revealed to them La verdad se les fue revelada spiritually. espiritualmente. But there were many who heard Pero hubieron muchos que oyeron and they didn't y understand no entendían because the truth was concealed from them. porque la verdad se les fue escondida. And it had to do with the condition of the Y heart. tenía que ver con la condición de sus corazones. That is, the soil Eso es el terreno, la tierra. was like their hearts Era su corazón, where the seed was planted. donde era sembrada la semilla.
The soil, the heart, la tierra, el corazón, the seed being the word of God. la semilla siendo la palabra de Dios. Jesus taught Jesús enseñó that the hearts that were hard que los corazones were endurecidos hearts that were proud. eran corazones orgullosos. They didn't receive the word. No recibían la palabra. But those who were humble Pero and meek, aquellos que eran mansos y the humildes, soil of their heart was soft. la tierra de su So corazón era whenever the word suave. of God came, Así que cuando venía la palabra de Dios, they received it ellos la and it recibían produced fruit. y producía fruto. It is like when Jesus was talking about the parable of the sower. Es como cuando Jesús estaba hablando de la parábola del sembrador. When you sow seeds on a path, Cuando, it's hard. cuando siembras semillas en un camino que es duro, The seed cannot go in. la semilla no puede penetrar. So then the enemy, the birds come Entonces el enemigo, las aves and they vienen snatch the y seed. se roban la semilla. The enemy El enemigo, being the birds, siendo las aves, being Satan that snatches it from your heart. siendo Satanás quien la arranca del corazón. Or like the seeds that fell among the thorns. O como las semillas que cayeron entre The espinos. plant grew, but so did the thorns. Creció la mata, pero también los espinos. It choked the word. Y ahogó la palabra. Those are the cares and the worries of this life that Esos- choke out the word of God Es- that comes into our hearts. Esos son los afanes, las preocupaciones de esta vida que ahogan la palabra de Dios en nuestro So corazón. Jesus was basically explaining to them, Así que Jesús básicamente les estaba explicando, because the power of the demonstration of the miracles was just not enough. porque el poder de la demostración de los milagros simplemente no era lo suficiente. It required an explanation so they could get a true change in their hearts. Requería una explicación para que pudieran tener un verdadero cambio en sus corazones. It was a spiritual change. Era un cambio espiritual, But like today, pero como hoy, if you try to change things just on the physical level, si tratas de cambiar las cosas simplemente en un nivel físico, you won't get a true change. no vas a tener un verdadero Because a cambio. true change Porque un is verdadero a change cambio of heart, a change of mind. es un cambio de corazón, un It cambio de doesn't come mente. from physical change, No viene de cambio físico, but a spiritual change. sino un cambio espiritual. Those who try to live their life and change their life physically Aquellos que tratan de vivir y cambiar su vida físicamente do not understand that it's spiritual, no entienden que es espiritual, that the physical points to something spiritual. que lo físico señala a algo espiritual. If you think that everything is physical, Si crees que todo es físico, then you'll try things like behavior modification. entonces intentarás cosas como modificar tu You'll comportamiento. try to change the way you live, Estás tratando de cambiar la manera en que change vives, your bad habits, cambiar tus malos to hábitos, change your hurts, Cam- and to change the things that you know aren't right. cambiar tus heridas y las cosas que tú sabes que no están You'll bien. make resolutions to change, Harás resoluciones para cambiar, but no real change can occur unless it's from the heart. It's spiritual. pero ningún cambio verdadero puede venir si no viene del corazón, And es it's found in espiritual. the soil of your Y heart. se encuentra en la tierra de tu corazón. Therefore, we need God to turn the soil Por lo tanto, necesitamos que Dios trate con el terreno, la so tierra, that He can pull out the weeds para que Él pueda arrancar la in cizaña due time and not do our own gardening. a su debido tiempo y nosotros no hacer la jardinería nosotros Jesus mismos. is using parables to teach about the kingdom of God. Jesús está utilizando parábolas para enseñar acerca You del say, reino de what is a Dios. parable? Y tú dices, ¿qué es una parábola? A parable is an earthly story Una parábola es una historia terrenal that conveys a spiritual truth. que lleva una verdad espiritual. Not everyone that heard the parables would understand what the parables were saying. No todos los que escuchaban las parábolas entendían lo que las parábolas estaban But he diciendo. gave them to those who were humbled in heart, Pero Él se las dio a aquellos que eran humildes de that corazón, he knew would receive the word of God que sabía que recibirían la and palabra de receive Dios the truth of the kingdom. y que recibirían la verdad del reino. And Jesus was revealing himself through Y these parables Jesús estaba revelando a través de estas and how parábolas the kingdom of God was completely different from the kingdom on this earth. y hablando de cómo el reino de Dios era completamente diferente al reino de esta If you tierra. look closely at this parable, Si miras de cerca esta parábola, you would understand in context entenderías en contexto that he was teaching about the kingdom in eschatological terms, que Él estaba hablando del reino en términos escatológicos, prophetic, future terms. términos proféticos That del there will futuro, come a time que sí vendrá un tiempo that those that belong to God en el cual aquellos que le pertenecen a will Dios be separated from those who do not belong to God. serán separados de aquellos que no le pertenecen a But that's Dios. another teaching. Pero eso es otra That's enseñanza. something that the apostle can give you. Eso es algo que el apóstol les puede dar.
Nevertheless, when Jesus arrived, Sin embargo, cuando Jesús llega, he talked about the kingdom. él habló del reino. He said things like this: the kingdom of God is at hand. Él dijo cosas como estas, como el reino de Dios se In other words, acerca. the kingdom of God is here. En otras palabras, el reino de Dios está aquí And the kingdom of God is here now. y el reino de Dios está aquí ahora And the kingdom of God is in the future. y el reino de Dios está en el futuro. In fact, when he taught them to pray, De hecho, cuando les enseñó cómo orar, he said, pray like this: él dijo, oren de esta your manera. kingdom come, Véngase tu reino, your will be done hágase tu voluntad on earth en la tierra as it is in heaven. como en el cielo. So let your kingdom come. Así que véngase tu reino. Pray that way. Ora de esa And manera. that be the way we pray? Esa no debería ser la That manera en que God's oramos. kingdom will be manifest here on this earth. Que el reino de Dios sea manifestado aquí en esta tierra. Pray the will of the Father Ora la voluntad del to Padre be manifest here and now. que sea manifestada aquí y ahora. But our lives are that way Pero too. nuestras vidas son así Even también. as Christians, Aún como cristianos, we get saved, nos salvamos, we've trusted in Christ, confiamos en Cristo, we receive the gift of eternal life, recibimos el regalo de vida eterna and we're y saved. somos salvos. But then we're still being saved. Pero luego seguimos siendo salvos And we'll be continue to be saved from things y continuaremos siendo salvados de cosas in our lives. en nuestras vidas. It's a process. Es un proceso. Theologically, it's called sanctification. Teológicamente hablando When se llama God santificación. separates us. Cuando Dios nos separa And He works within our hearts y obra en nuestros in order corazones to fulfill His purpose in our para lives cumplir su propósito en nuestras here vidas on this earth. aquí en esta tierra. Looking at my own life, Observando mi propia vida, I trusted in Jesus Christ 30 years ago. hace 30 años yo confié mi vida a Jesucristo. And I could look at my life back Y then, puedo mirar a mi vida allá atrás. and I could look at my life Y now, puedo mirar mi vida ahora mismo. and I can see the changes that God has done in my Y life. veo los cambios que Dios ha hecho en mi vida. My wife is a witness of the changes. Mi esposa es testigo de los cambios. I'm not the same person I was 30 years ago. Yo no soy la misma persona que yo fui hace 30 años. And then the next coming years, I pray I'm not the same as I am En now. los próximos años yo oro que no sea la misma persona que soy ahora I mismo. pray that God continues to work in my heart Yo oro que Dios siga obrando en mi so corazón that He can fulfill His purpose in my para life. que Él pueda cumplir su propósito en mi Because I know vida. that there are still things in my heart Porque yo sé que todavía hay cosas en mi that God corazón has to root out que Dios tiene que arrancar, desarraigar, so that when His seed comes in, para que cuando entre su semilla I can respond in obedience. yo pueda responder en obediencia. Does somebody know what I'm talking ¿Alguien about? sabe de lo que estoy You're all a little hablando? bit quiet Están un today. poco callados hoy. Should I pick on Annie Lou a little bit more? ¿Debo molestar a Annie Lou un poco más? No. He said it was like a man planting Él seed. dijo que era como un sembrador, He was planting wheat, que él estaba sembrando trigo, but then the enemy comes pero luego viene el enemigo and he plants weeds. y siembra la cizaña. But then he said they both grow together, Pero luego dijo, los dos crecen juntos, which is truly symbolic of Jesus' ministry. que verdaderamente es simbólico del ministerio de Jesús. The more Jesus' ministry grew, Entre más crecía el ministerio de Jesús, the more opposition he received. más oposición él recibía. The more he became known, Entre más lo conocían, the more attacks came upon him. más venían los ataques sobre él, Because they both grew together. porque los dos The crecieron wheat juntos. and the weeds grow together. El trigo y la cizaña crecieron juntos. There are times in my life, Hay momentos en mi vida, great blessings, grandes bendiciones, but then there's times pero luego hay when momentos there's great donde hay difficulties. gran dificultades. The most difficult times Los tiempos más difíciles come when the greatest blessings come. vienen cuando vienen las bendiciones más grandes. Have you ever noticed that? ¿Se han notado Have you eso? ever experienced that? ¿Han experimentado eso? It's like you have a need Tienes una necesidad and you pray. y oras, You're going through a difficult estás time. atravesando un tiempo You difícil, pray and you pray, oras y and oras, God answers your prayer. y Dios contesta tu You receive oración. the Tú blessing, recibes la and you bendición, give the testimony of praise. das el testimonio de alabanza. God is good, Dios es bueno, but then it cycles around. pero luego viene el ciclo. Then all of a sudden difficulty comes De back, repente regresa la dificultad. and you have to pray again, Tienes que orar otra and vez. pray again, Y orar otra vez. and then God answers the Y prayer, luego Dios contesta la and oración. then you go through difficulty again. Y, The cycle continues. vuelves a pasar por dificultad y continúa el ciclo. You're single.
Tú eres soltero, You pray for a wife. oras por una And esposa. God blesses you with a wife. Dios te bendice con una And you esposa. say, praise Tú God. dices, gloria a Dios, Give me a wife. dame una esposa. But then the difficulties start. Pero luego comienzan las And you have dificultades. to pray. Hey, immediately. E inmediatamente, Somebody said immediately. alguien dijo inmediatamente. And you pray again. Y oras otra vez. You can't have children. No puedes tener And you hijos. pray and you pray. Oras y And oras. finally God gives you children. Finalmente Dios te da hijos. Oh, and you're blessed and you're blessed. But then all of a sudden the cycle Y starts eres again. bendecido y bendecido, They pero get sick. luego regresa el ciclo. Ellos se It's enferman. like they get sick all the time. que se and enferman a you have cada to rato. pray and pray. Y And oras God y heals oras. them. Y Dios los sana. And then they start to drive. Y luego and comienzan you a have to manejar. pray Y tienes again. que orar más. And then they start to date. And you luego don't like who they're dating. You're praying again. Comienza el noviazgo y no te gusta And el then they novio find the y right tienes que orar. person. And they Luego, get married and you say, praise God. luego encuentran la persona correcta y se casan y tú dices gloria a Dios. It's the good and the bad. Es lo bueno y lo malo, But they grow together. pero crecen juntos. You pray for a promotion at work. Oras por un aumento en el trabajo. And you o praise God, I un got the ascenso. promotion. Y tú dices, gloria a Dios, me dieron el ascenso. But along with that promotion comes problems. Pero también you have con to ese- deal with people and personalities. con el- and it's difficult. Con esa nueva posición vienen problemas. Tienes And que the lidiar con cycle personas. continues. Y continúa el ciclo. We want to separate the good from the bad. Nosotros queremos separar lo bueno I y lo want it malo. to be all good. quiero I que don't know sea about todo- you. I want it to be all Yo good. quiero que sea todo bueno. But it's ¿cierto? not that way. Pero no es así. The truth is we have good times. We have blessing. La verdad es que tenemos tiempos buenos, tenemos bendiciones. But we also have times of Pero difficulty. también tenemos tiempos de dificultad. We have a good season and a bad season, Una- but they occur together. Tenemos una buena temporada y una mala temporada que suceden juntos. Jesus explained that the wheat is good. Jesús explicó que la cizaña es buena. No. The wheat. The wheat. Oh, que el trigo es bueno. And the weed is bad. Y la cizaña es mala. As opportunities grow, so do responsibilities. Así como crecen las oportunidades, también crecen las responsabilidades. Jesus, while he was on earth, he chose his disciples. Mientras que Jesús estaba aquí en la tierra, él escogió sus discípulos. Of course, he chose John. Por supuesto, escogió a Juan. John was the beloved, Juan era el discípulo amado, but he also chose Judas. pero también escogió a Judas. Why did he choose Judas? ¿Por qué escogió a Judas? Because Judas would be the one Porque Judas to sería take him to fulfill his ministry here on this earth. el que lo conduciría a cumplir su ministerio aquí en la tierra. His purpose Su to propósito come to die, para venir y pay morir, the price on the cross for each one of us. pagar el precio en la cruz por cada uno de nosotros. He needed both. Él necesitaba los dos. You need the wheat, Necesitas el trigo, you need the weeds, necesita la cizaña, you need both. necesitas los dos. You try to pull out the weeds, you're going to pull out the very thing that God is using to develop your purpose in this life. Si tratas de arrancar la cizaña, vas a arrancar eso mismo que Dios está utilizando para desarrollar su We propósito en tu can't be vida. our own gardener, we have to let God be the gardener. No podemos ser nuestro propio jardinero, tenemos que dejar que Dios sea el jardinero de nosotros. Interesting, in this section of the Bible, the weed and the tare, they call it tares or weeds. Interesante, en esta sección de la Biblia, la cizaña And the wheat, y el trigo, when they grow, cuando crecen, they look exactly the same. lucen idénticos. You can't tell them apart. No los puedes distinguir. So you might be thinking you're pulling a weed, but you're actually putting the wheat. Así que tal vez piensas que estás arrancando la cizaña, pero estás arrancando el trigo. But underground, the tare Pero debajo de la tierra, la was cizaña known to intermingle se with the root system of the wheat. sabía que se interlazaba con el sistema de raíces del trigo. So even if you got the tare, the right one, Así que aunque agarrabas la cizaña correcta, when you pulled on it, cuando la arrancabas, you would also pull on the root system of the wheat. también arrancabas el sistema de raíces del trigo. And sometimes what God is doing underneath Y a veces lo que Dios está haciendo debajo de la is that superficie He allows pain es que Él permite dolor to be intertwined with the purpose that God has. que se interlazca con el propósito que tú tienes. There are things that hurt that we don't like, Hay cosas que hieren, que no nos gustan, but it could be the very thing that God is going to use to fulfill His purpose in your life. pero puede ser aquello mismo que Dios va a utilizar para cumplir su propósito Because para tu what vida. looks like negative Porque lo que luce negativo could be the thing that God is using. puede ser aquello que Dios está utilizando. I am a physical therapist, Soy un terapeuta físico and I understand y yo entiendo
To every exercise, there are two parts. que hay dos partes de cada ejercicio. When you are lifting a weight, Cuando estás alzando una pesa, for example, going up, por ejemplo, subiendo, it is known as a concentric contraction or a positive contraction. se conoce como una contracción positiva. And when you let Concéntrica. the weight Y down, cuando dejas bajar la pesa, it's called an eccentric or lengthening es contraction, una contracción de alargar el músculo. or so what weightlifters call the negative. O lo que los que alzan pesas, el negativo. Physiologically speaking, Hablando fisiológicamente, the eccentric, la contracción negativa, negativa, the negative la contraction contracción is negativa stronger es más fuerte than the positive, que la positiva, than going up. que subir. Going down El bajar is stronger es más than fuerte going up. que el subir. I can take 100 pounds Yo puedo tomar 100 libras and let it down, y dejarlas bajar. but no way I'm going to be able to bring 100 no hay- pounds up like No hay this, manera que voy a poder alzar las 100 libras así. because you're stronger in the negative. Porque eres más fuerte en lo And you'll negativo. see weightlifters, how they let the weight down slowly. Y los que alzan pesas, vas a ver cómo dejan bajar la pesa I lentamente. tell patients, Yo le digo a los that go like pacientes this. que hacen así. No, that's no No, good. así no sirve. You need to work the negative. Tienes que trabajar la parte negativa. Because if you get a better negative, Porque si alcanzas un mejor negativo, then you'll have a more positive, entonces stronger tendrás un positive. positivo más fuerte. Let that sink in for a minute. Deja que eso se It's penetre. the negative when you're going down Es lo that negativo. makes you stronger. Cuando estás descendiendo, lo que te hace más fuerte. When you start looking at life Cuando comienzas a mirar la vida from that perspective, desde esa perspectiva, that God uses the negative things que Dios usa las cosas to negativas give you more strength. para darte más fuerza. There's nothing like a trial that makes you stronger No hay como when you're going through a difficult time, no hay como una prueba para hacerte más fuerte cuando estás to atravesando un give tiempo you difícil, stamina in the Lord. para darte longanimidad en el Señor. You don't begin to understand things until you start going on down. No comienzas a entender las cosas hasta que comiences a descender. It's both. Son las dos cosas. The Apostle Paul needed both. El apóstol Pablo necesitaba He las had this dos. thing called the thorn in his flesh. Él tenía esta cosa llamada el aguijón en la carne. En Three la carne. times he asked God to remove it, and there's nothing wrong with asking him to remove it. 3 veces le pidió a Dios que los quitara y no hay nada malo en pedirle a Dios que lo quite. But when he doesn't, then Pero leave it alone. Cuando no lo quita, déjalo quieto. God put it there with a purpose. Dios lo puso ahí con un propósito. In the end, Paul thanked God for the thorn. Al final, Pablo le agradeció a Dios por el aguijón. Because the presence of weeds do not cancel the Porque power or the purpose. Porque la of the presencia, wheat. la presencia de la cizaña no cancela el poder y el propósito del trigo. Our job is to keep sowing, Nuestro trabajo es seguir sembrando, keep praying, seguir orando, keep studying the Word of God, seguir estudiando la keep palabra de forgiving, Dios, keep loving, seguir perdonando, seguir amando and let God do the gardening. y dejar que Dios haga la jardinería. You mean God can use my mistakes, ¿Quieres decir que Dios puede utilizar mis errores, my negatives to fulfill His purpose? mis negativos para cumplir su propósito? Yes. Sí. David slept with Bathsheba. David se acostó con Bersabé. That baby died. Ese bebé murió. Later on, he had another baby. Más tarde tuvo otro bebé. His name was Solomon. Su nombre era Salomón. He wrote 3 books of the Bible that you read. Él escribió 3 libros de la Biblia que tú lees. And he was known as the wisest man in the world. Se conocía como el hombre más sabio del mundo. In other words, David's biggest mistake En otras turned out to be the wisest man in the whole world. En otras palabras, el error más grande de David salió siendo el hombre más He sabio del used the mundo. negative to make a Él positive. utilizó el negativo para causar un It makes me positivo. think of Joseph, Me hace pensar en José, the one with the coat of many colors el que tenía el manto de muchos colores, that represented the blessing of his father que and representaba his favor, la bendición de su padre, el favor de su padre, the chosen one. el escogido. His brothers got so jealous, Sus hermanos se pusieron tan celosos they threw him into a pit. que lo tiraron en un pozo. Later, the enemy, the Ishmaelites, came and rescued him. Después el enemigo, los ismaelitas, vinieron y lo rescataron. So God can use your enemy Así que to rescue you. Dios puede utilizar tu enemigo para rescatarte. Not everything in Joseph's life was good, No todo en la vida de José era bueno, but in the end, pero al final he told his brothers, él le dijo a sus hermanos, you meant it for harm, lo que tú quisiste causar, lo que quisiste usar para causar daño, but God meant it for my pero good. Dios lo propuso para mi bien.
David had a dysfunctional family. David tenía una familia disfuncional. His father didn't accept him. Su padre no lo aceptaba. His father-in-law tried to kill him. Su suegro lo trató de matar. He lost his first baby. Perdió su primer bebé. His son Absalom tried to kill him. Su hijo Absalón lo trató de matar. Later he would die. Luego él moriría. And with all these disappointments, Y con todas estas desilusiones and with all these y negatives, con todos estos negativos, while he would lament over his situations in the book of Psalms, mientras que él se lamentaba en el libro de los Salmos sobre would todas say sus things situaciones, like, él decía cosas como, why are you downcast, O my soul? alma mía, ¿por qué estás entristecida? Why are you so ¿Por depressed? qué estás tan deprimida? In the midst of his terrible situations, En medio de sus situaciones terribles, he found a way to turn it around. él encontró la manera de girar la cosa. And he said two words. Y él dijo dos palabras. He said, I will. Él dijo, I will. yo haré, Yo haré. yo haré. He made a choice. Él tomó una decisión. He says, I will yet praise him. Él dijo, yo aún lo alabaré. In the midst of his suffering, En medio de su sufrimiento, in the midst of all his en anguish, medio de toda su in the midst angustia, of his grief, en medio de su dolor, David wasn't praising God for the negative. David no estaba alabando a Dios por lo negativo. He didn't praise him for what he was feeling. Él no lo estaba alabando por lo que él estaba He was sintiendo. praising him in the midst of the negative. Él lo estaba alabando en The medio de lo Bible says he negativo. dwells in the midst of the praises of his La people. Biblia dice que él habita en medio de la alabanza de su In spite pueblo. of what he was feeling, A pesar de lo que él in estaba spite of the sintiendo, negative, a pesar de lo negativo, he was praising God through it. él estaba alabando a Dios Does a somebody través de know what ello. I'm talking about? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? David said, David I dijo, will Yo haré, bless the Lord at all yo times, bendeciré al Señor and en his todo praise will tiempo. be continually in my Y mouth. su alabanza por siempre estará en He mi said, boca. I will celebrate the Lord. Él dijo, yo celebraré al Señor. I will make my boast in the Lord. Yo me jactaré en el I will Señor. magnify the Yo Lord. engrandeceré al I will Señor. wait on the Lord. Voy a esperar en el Señor. I will delight in the Lord. Yo me voy a deleitar en el I will Señor. sing of your love. Yo cantaré de tu He made a amor. decision. Él tomó una In decisión. the midst of your En negative, medio de tu negativo, make a decision toma una decisión to praise God for who he is de alabar a and Dios for por what quien Él he's es done. y por lo que Él ha Can hecho. you say amen to Pueden that? decir amén. He turned his focus away from his problems and he took his focus to God. Él quitó su enfoque de sus problemas y comenzó a enfocarse en Dios. It doesn't change your problems, No cambia tus problemas, but it changes your perspective. pero cambia tu perspectiva. Before I got saved, Antes de yo salvarme, I went through a very difficult yo time, atravesé un tiempo muy difícil, very bad times. tiempos muy difíciles. But I malos. can look back now Ahora yo puedo mirar hacia and atrás say that God used those times y decir que Dios utilizó esos to tiempos soften the heart, para suavizar el corazón, soften my heart, suavizar mi corazón, so that the word could come in para que la palabra pudiera penetrar and create a change in y me. crear un cambio en mí. And now I can look back Ahora yo puedo mirar hacia atrás and thank him because it brought me to him. y darle gracias porque me acercó a Él. And I praise God Y doy alabanza a Dios for the good times, por los tiempos buenos. and I praise him for not so good Lo times. alabo por los tiempos no tan I buenos. praise him when he doesn't answer me, Lo alabo cuando no me and I contesta. praise him when he answers Y me. lo alabo cuando sí me contesta. When things are difficult, Cuando las cosas son difíciles, I understand yo entiendo that God is using it for his purpose. que Dios lo está usando para su Because he propósito. uses the good Porque Él usa lo bueno, and he uses the not so good usa lo no tan bueno for his glory and for his purpose. para su gloria y su propósito. In the book of Romans, En el libro de Romanos, Chapter 8, capítulo he 8, puts it like this. Él lo dice de He esta says, manera. and all things Todas work las, together for the good que sabemos que todas las for those cosas who love God obran para el bien and are called according to his de purpose. quienes aman a Dios y que han sido llamados de acuerdo con Not su just the propósito. good things. No solo las cosas The buenas, good and the bad things. lo bueno y lo malo. God uses it Dios lo utiliza for our good. para nuestro bien. God uses those things Dios utiliza esas to cosas soften our hearts, para suavizar nuestros to corazones, prepare the soil, para preparar el terreno, so when the word, the seed hits our hearts, para que cuando la palabra, la semilla, caiga en el corazón, it will bring forth fruit. traiga fruto. Don't let your heart become hard, No dejes que tu corazón se endurezca, so that when the word comes forth, para que cuando la palabra venga, the seed, la semilla, it cannot find root. entonces no It pueda can't arraigarse, dig in. no pueda penetrar. God has a purpose and plan for your life. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. The importance of humility La importancia de humildad
in fulfilling God's en purpose, cumplir el propósito de Dios, being able to humble ourselves to poder- receive what God has to say to el us, poder humillarnos para recibir lo que Dios tiene para and nosotros say no to our plans and yes to God's y plans, decirle no a nuestros planes y sí a los planes de Dios, because God's plans porque los planes de are Dios for our good. son para nuestro bien. Amen. Amén. Let's stand. Vamos a ponernos de pie.